Joel 2, 28 y 29 son los versículos más conocidos del libro del profeta Joel. Es donde Dios dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiero ver dos cosas relacionadas a estos versículos. Número uno, ¿qué tiene que suceder para que Dios derrame su espíritu sobre toda carne? Y número dos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios derramará su espíritu sobre toda carne? Bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. En este canal yo te comparto enseñanzas para profundizar tu conocimiento de la Biblia. Presento estudios bíblicos y también enseñanzas sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Si nunca lo has hecho antes, por favor considera suscribirte a este canal. Esta enseñanza es parte de la serie El libro de Joel explicado, que es un análisis de pasaje por pasaje del libro del profeta Joel. Veamos ahora sí Joel 2, 28 y 29. Aquí tengo el pasaje. Está la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y el hebreo por referencia. Ahora, comienza este pasaje diciendo de la siguiente manera, leyendo de la NBI. Dice así: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano o sobre toda carne. Ahora, tenemos que pausar aquí y reconocer que lo que está sucediendo aquí es una promesa de restauración o de avivamiento espiritual. Y tiene mucho sentido que Dios en este caso esté prometiendo una renovación, un avivamiento espiritual. Porque fíjate bien, fue precisamente porque el pueblo de Dios se había alejado de Dios espiritualmente hablando, que Dios tuvo entonces que mandar un castigo en forma de la invasión de las langostas. Entonces tiene mucho sentido que ahora Dios estaba prometiendo una restauración espiritual. Hay que reconocer que el propósito principal por el cual Dios envió este castigo de las langostas o la invasión de las langostas era para que el pueblo recapacitara y regresara a él. Vamos a resumir los asuntos, los sucesos del libro del Joel hasta aquí para que nos demos cuenta de esto. El pueblo pecó y Joel nunca especifica cuál fue el pecado. El pueblo pecó. Tanto Dios como el profeta exhorta al pueblo a que se arrepintieran de sus pecados. Nunca dice el profeta si el pueblo se arrepintió o no. Tenemos que asumir que sí se arrepintieron. Después del arrepentimiento, Dios promete una abundancia agrícola, una restauración agrícola de todo lo que las langostas habían destruido. Y después una restauración, una renovación espiritual. Pero reitero, el propósito principal por esta invasión, este castigo de las langostas, era que el pueblo se arrepintiera, no tanto por la restauración agrícola, sino más para que el pueblo regresara a Dios. Ese era el punto principal. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que suceder para que Dios derrame su espíritu sobre toda carne? La respuesta es arrepentimiento. Y tiene que ser un arrepentimiento genuino de parte del pueblo de Dios. De hecho, el profeta Joel había dicho anteriormente que hay que rasgarse el corazón y no solamente las vestiduras. Estaba hablando acerca de un arrepentimiento genuino de todo corazón, para que haya un avivamiento, una restauración espiritual en el pueblo de Israel. Primeramente, tuviera que haber un arrepentimiento genuino. Y por cierto, si el pueblo se hubiera arrepentido nada más para ver la restauración agrícola, pero no se hubieran regresado a Dios, entonces realmente no había un propósito verdadero para la invasión o este castigo de las langostas. O mejor dicho, el pueblo no entendió por qué es que Dios mandó esta invasión, este castigo de las langostas. Entonces, de nuevo, ¿qué tiene que suceder para que se cumpliera esta promesa de que derramaré mi espíritu sobre toda carne? El pueblo tiene que arrepentirse primeramente. Número dos, ¿cuál era el propósito por el cual Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne? Regresemos al pasaje y fíjate cómo dice el profeta, siguiendo en la segunda porción del versículo 28 y entonces el 29, dice: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Perdón, estoy leyendo la Reina Valera. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, debemos darnos cuenta de algo muy importante, que aquí Dios está prometiendo derramar su espíritu sobre personas de todas edades, jóvenes y ancianos.
no solamente los ancianos respetados, honrados, con sabiduría y experiencia. No, Dios dice, ancianos y jóvenes igual recibirán de mi espíritu. No solamente serán hombres que recibirán el espíritu, sino que dice, sus hijos y sus hijas, hombres y mujeres serán recipientes del derramamiento del Espíritu de Dios. Y también no eran solamente los ricos o los que tenían privilegio en la sociedad que recibirían el derramamiento del Espíritu, sino que él dice esclavos y esclavas. Y esto es importante, reconocer este punto es importante, que todo el pueblo iba a ser recipiente del derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque como que Joel está introduciendo, más bien Dios a través del profeta, está introduciendo un cambio al patrón. Ahora, con el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, no importando hombre o mujer, edad o rango en la sociedad, ahora no iba a ser responsabilidad únicamente de los sacerdotes para mantener la salud y la devoción a Dios, sino que ahora, siendo que todo el pueblo iba a ser recipiente del derramamiento del Espíritu de Dios, ahora todo el pueblo era responsable por su lealtad a Dios, por la salud espiritual a Dios. Ahora era responsabilidad de todo el pueblo no alejarse de nuevo de Dios como lo habían hecho anteriormente, que resultó en el castigo de la invasión de las langostas. Entonces, la segunda pregunta con la cual comencé esta enseñanza, ¿cuál es el propósito por el cual Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne? Es esto, para asegurar que toda la comunidad fuera responsable por su lealtad a Dios y no solamente los sacerdotes. Esto es súper importante, especialmente ahora, hoy en día, nosotros como cristianos, leyendo este pasaje. Y no quiero forzar una interpretación cristiana sobre este pasaje, pero sí veo algo clave aquí que encaja muy bien con una doctrina, una enseñanza cristiana. Y es esta, que nosotros creemos en el sacerdocio de los creyentes, no el sacerdocio de los sacerdotes. Quiere decir que nosotros creemos que todos los discípulos o los creyentes, seguidores de Jesús, todos somos responsables por el avivamiento espiritual dentro de nuestra comunidad cristiana. No es responsabilidad solamente de los pastores, los predicadores, evangelistas, etcétera. No, es responsabilidad de todos. Si todos tenemos este gran privilegio de ser recipientes del Espíritu de Dios, entonces también todos tenemos este gran deber de mantenernos saludables, no solamente como individuos, sino que responsables por toda la comunidad de mantenernos firmes y devotos a Dios. Entonces yo creo, yo soy pastor de una iglesia, creo que puedo comentar esto. Si nosotros notamos que hay gente en nuestra iglesia que no se ha hecho responsable por esto de mantener lealtad y salud espiritual dentro de su comunidad, es muy posible que la culpa es nuestra, los pastores, los líderes. ¿A qué me refiero? Que no les hemos discipulado, que no los hemos capacitado para mantener esa salud, esa dedicación con Dios al 100%. A nosotros Dios nos ha puesto como líderes, como pastores sobre ellos para discipularlos, para capacitarlos, para que ellos entonces puedan mantenerse firmes, no solamente a ellos, sino que participar en mantener firme a toda la comunidad de Dios. Es lo que yo aprendo de estos dos versículos de Joel 2, 28 y 29. Qué gran privilegio ser recipiente del derramamiento del Espíritu de Dios, pero eso entabla también una gran responsabilidad. Y Dios lo hará, derramará de su Espíritu cuando su pueblo se arrepiente y también cuando hay una búsqueda sincera de todo corazón de su presencia. Eso es todo por ahora. Espero que me acompañes en las enseñanzas venideras. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal para nunca perderte de una sola enseñanza. Gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.